invitado especial de hoy, el profesor Guzmán Rafael Centeno, precandidato del PSUV por el circuito 3 del estado de Yaracuy. Bueno, candidato, quedamos en que nos iba a contar cómo llega usted a ser el precandidato, cómo llega a este momento de su vida a esta situación. Bueno, yo creo que esto es un hecho inédito, que el Partido Socialista Unido de Venezuela, a través del tercer Congreso y bajo la dirección del comandante, del presidente de Nicolás Maduro, convocó a las bases del partido para que ellas postularan, hicieran las postulaciones, y había algunos elementos, ¿no?, que era garantizar que en estas elecciones la juventud, menores de 30, los mayores de 30, hombres y mujeres tuvieran las mismas condiciones. De tal manera que cada unidad de batalla, Bolívar y Chávez, postularon cada uno 4 candidatos, 4 precandidatos. Y de eso se agarran los 12 más postulados, que son los que nos vamos a confrontar en las elecciones del 28 de junio. Creo que es un proceso realmente inédito, interesante, y podemos decir que es un elemento lo más democrático que puede tener cualquier partido, no solamente de Venezuela, sino de América Latina. Y ya que estamos tocando el tema de ser precandidato a ser diputado, sería bueno que nos hablara un poco sobre cuál es la función de un diputado. En casa todos queremos saber, y acá, cuál es la función de un diputado para saber por quiénes vamos a votar este 28 de junio. Bueno, el diputado o los diputados conforman lo que es el poder legislativo de la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no solamente es para aprobar presupuestos, créditos adicionales, leyes, que es la legislación que se tiene que formar, sino que además la Asamblea Nacional le toca elegir los demás poderes públicos, como es el poder electoral, el poder ciudadano y el poder judicial. Esos elementos pasan necesariamente por la Asamblea Nacional. El diputado, su responsabilidad no solamente es acudir al trabajo legislativo de la conformación de las leyes, pero en el caso de los diputados socialistas, de los diputados revolucionarios, que estamos comprometidos con el legado de patria del comandante supremo, estamos comprometidos con el plan de la patria, debemos comenzar a trabajar de manera articulada con nuestro pueblo. Un elemento fundamental tiene que ser impulsar el pueblo legislador. ¿Cómo se traduce el pueblo legislador? En que el diputado, la diputada revolucionaria, sea vocero de su pueblo, sea vocero de sus electores. Y a eso vamos, ya que estamos hablando de diputado revolucionario. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre un diputado de la oposición y un diputado del PSUV? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Mucha diferencia. Ellos, los diputados de la oposición, están subordinados a los intereses de la élite económica. Depende de los intereses económicos. Los diputados del PSUV, los diputados de la revolución, del gran pueblo patriótico, dependen de sus electores y electoras. Pero además, ellos tienen un proyecto, una propuesta. La propuesta de ellos es el capitalismo, el neoliberalismo. La propuesta nuestra de la revolución es construir el socialismo. Por lo tanto, la diferencia es abismal. Nosotros lo debemos a los electores y electoras, a nuestro pueblo, al partido. Ellos se deben a la élite económica. ¿Cuáles son los otros precandidatos a estas elecciones y cuál es la diferencia entre ellos y ellas de usted? Bueno, estamos participando, vamos a participar en el circuito 3, queda la compañero Yasnedi Guarnieri, que es una joven camarada del municipio de Perón, el compañero Juan Díaz, que es un joven del municipio de Nirgua también, que es director de la JPSU del estado de Yaracuy, el compañero Gregorio Rojas, que es otro chamo de 26 años, de acá del municipio de Nirgua. Él es jefe del Círculo de Lucha por el Buen Vivir. Aide Huérfano, que es diputada suplente, presidenta del EAPC del gobierno regional, y el camarada Henry Mogollón, que es diputado en el Consejo Legislativo del estado de Yaracuy, fue diputado también por el circuito de Nirgua en el año 2008, y mi persona, Rafael Centeno. ¿Cuáles son nuestras diferencias? Todos nosotros somos militantes del PSUV, somos militantes de la revolución. Vamos a ir a defender el plan de patria y vamos a ir a darle sustentabilidad a la revolución bolivariana y a la dirección
del presidente Nicolás Maduro. ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cuál es nuestra diferencia? Yo creo que el primer elemento es la historia que cada uno de nosotros tenemos, que tiene que ser evaluada en el día 28, el 28 de junio, y cada elector va a decidir quién considera que es la persona más adecuada o más idónea. Pero fundamentalmente, en el caso particular, el por qué Guzmán Rafael Centeno está llamando a votar por él, tiene que ver en la visión que uno tiene de lo que significa el socialismo, construir el socialismo. Pasa necesariamente porque revisemos todas las normas que tiene el Estado burgués que subordina al poder popular o el Estado comunal. Para llegar al socialismo necesitamos construir el Estado comunal. Pero ese Estado comunal que el presidente Chávez le pidió a Maduro, que teníamos que ir a la comuna, está siendo amarrado, está atado al mismo Estado burgués. Y te pasa cosas como esta. El gobierno revolucionario le da recursos a un consejo comunal para que realice una obra. Y según las normas, el consejo comunal, para ejecutar ese proyecto o esa obra, termina contratando una empresa privada. Y esa empresa privada es capitalismo. Es decir, el recurso sale del gobierno revolucionario al consejo comunal y el consejo comunal termina contratando la empresa capitalista, dándole más bien fortaleza al sistema que se supone que debemos trascender. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un conjunto de normas que lo hace el mismo Estado, el mismo gobierno, que obliga al poder popular, está atado en estos elementos. ¿Qué consideramos nosotros? Que si vamos a construir el Estado comunal, tenemos que desandar las normas, leyes y el burocratismo que obliga al poder popular a estar dependiendo de ese mismo Estado que queremos destruir. El poder comunal, los consejos comunales, el poder popular, necesita desarrollarse de manera independiente y no atada con normas burocráticas que... ¿Cuál cree usted que puede ser una solución para desatarse como dice usted, a esa cadena de dependencia y poder entonces así abrir unas nuevas puertas para ser más independientes? Yo creo que el elemento fundamental está en creer en el pueblo y el pueblo organizado. El presidente Chávez lo hizo, creyó en la organización comunal. Nosotros debemos trabajar en diputados o diputadas de la Asamblea Nacional o diputados y diputadas revolucionarios. Tenemos que trabajar para desatar las normas que atan al poder revolucionario, al Estado comunal del Estado burgués. Pero además debemos impulsar lo que nosotros venimos hablando y muchos vienen hablando del socialismo de lo concreto. ¿Cuál es el socialismo de lo concreto? El presidente Chávez lo hablaba mucho con lo que es las comunas. Las comunas son organizaciones dentro de un ámbito territorial de los consejos comunales. Y ahí no solamente debe funcionar lo que es el poder ejecutivo, que es los consejos comunales, lo que es la comuna, sino también el parlamento comunal. Y deben ser ellos los que administren los recursos y deben ser ellos los que desarrollen los proyectos. Y ahí se da un primer paso para empezar a abrir esa puerta, ¿no? Que es la que venimos hablando. El diputado o diputada debe tener una articulación directa con esos poder comunal, con ese parlamento comunal. Y debe ser la expresión, porque ¿qué debe ser un diputado? Debe ser un vocero del pueblo. ¿Qué es lo que siempre nos critica a los diputados y diputadas? O siempre le critican. Donde uno va, en reuniones donde uno llega, la gente critica que ves al candidato solamente en elecciones. Pero después que eres diputado y diputada, pierdes la vinculación con tus electores. Y resulta que la ley es clara, la ley te obliga como diputado o diputada a mantener la articulación con el pueblo. Respecto al circuito, ¿cuáles son los municipios que conforman el circuito 3? Está el municipio Nirgua, San Felipe, Manuel Monge y Benoverde. Ok, bueno, el tiempo es corto y tenemos tantas preguntas que hacerle. Hay una muy importante y que varios tenemos esa intriga de qué será, un símbolo que usted siempre lleva para todas partes, y es el morral. Pero eso nos lo va a responder al regreso. ¿Qué significa el morral para su campaña? ¿Qué símbolo, qué simboliza?
Entonces vamos a un corto receso y regresamos con más de esta entrevista que está bien interesante.